¿Qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente en un programa más de Cambio en el Debate. Hoy vamos a analizar el contexto, el alcance, las alternativas que existen en relación a lo que han llamado la reforma educativa. Una reforma educativa que tiene muchas aristas, no es reconocida ni como reforma ni como educativa. Otros dicen que sí, que es el camino. Bueno, hoy tenemos la visión de un par de profesores que han dedicado mucho de su tiempo a estas luchas de anteponer un proyecto surgido de las bases, anteponer un proyecto surgido del magisterio, no necesariamente aceptar un proyecto de acuerdos cupulares. Bueno, hay una serie de aspectos ahorita en un contexto pues podríamos decir punitivo hacia el magisterio, sobre todo si es este magisterio contestatario. Bueno, está amplio el tema, esperemos que nos acompañen. Para eso tenemos les comentaba, un par de profesores, el profesor Salvador Almanza. Buenos días, profesor. Buenos días, con gusto estamos aquí participando de este tema. Gracias, profesor. Y el profesor Roberto Zamudio, que también ya nos acompañó por aquí. Bueno, buenos días. Buenos días. Pues aquí está, ese es el contexto, profesores. ¿Cómo están sintiendo ahorita todo el contexto en el cual se está desarrollando una campaña para imponer este tipo de reformas dentro de las reformas estructurales o los ajustes estructurales? Todo es difícil, pero bueno, vamos a tratar de hacer. Déjame poner un antes, decimos adelante. En las asambleas, un antes. Yo creo que la posición de la sección 18 no es contestataria. Tal vez así nos califican. No es contestataria porque no esperamos hasta que se planteara esta mal llamada reforma educativa para elaborar proyectos que atiendan las necesidades educativas de la niñez de Michoacán y ahora del país en el marco de la coordinadora, sino desde hace como unos 10 años se empezó a elaborar un proyecto educativo alternativo que lo conocemos ahora como escuelas integrales, que se enmarca de un amplio proyecto democrático de educación y cultura. Si esto hubiese sido respuesta a la propuesta del gobierno de Peña Nieto, seríamos contestatarios ante una decisión del Estado. Pero nosotros lo hemos venido trabajando desde hace 10 años, partiendo desde la base, desde los trabajadores docentes que están frente al grupo. Claro. Y entonces por eso decimos que no somos contestatarios, que tenemos una propuesta en materia educativa, una propuesta que fue materializada en el marco del cuarto Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura, como una precisión ante eso, ¿no? Exactamente. Eso fue el congreso que hubo estatal, que se reafirmó. ¿Alguna? Bueno, pues como dice el compañero Salvador, la sección 18 junto con todos los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tenemos proyecto educativo, tenemos un proyecto que traza las líneas fundamentales a través del cual se puede generar la construcción de una alternativa en la educación. Por ejemplo, podemos hablar de la filosofía que está sustentada en la cosmovisión de los pueblos originarios. Podemos hablar de la epistemología, o sea, que los conocimientos que se van a dar en los planes de estudio sean de tipo científico. Y así sucesivamente podemos entrarle a esta situación y veremos que en el desarrollo de la plática lo contestatario se pierde porque, como ya lo dijo el compañero, tenemos proyecto, tenemos los elementos teóricos y filosóficos y epistemológicos y pedagógicos para tener ese proyecto y generarlo a nivel nacional. Perfecto. Pero además, a ver, déjame agregar algo. Sí. Pero además esto que se plantea no es una reforma educativa, es una contrarreforma porque es regresiva, pero además no pone en el centro del debate al niño o la educación, sino lo que pone en el centro es una situación administrativa, una situación política y una situación laboral. Pone la situación política
es un ataque a las formas de organización de los trabajadores de la educación, al sindicalismo, a todos los tipos de sindicalismo, porque históricamente los sindicatos han sido, históricamente gremialistas, han defendido los intereses y los derechos de sus agremiados, de los trabajadores. En el marco legal que aún tenemos, el patrón, la Secretaría de Educación Pública, está obligada a escuchar la opinión del sindicato y a generar las comisiones mixtas que se requieran, como comisión mixta de cambios, o comisión mixta de escalafón, o comisión mixta de carrera magisterial, y las comisiones mixtas especiales que se requieran. Con esta reforma desaparece esta relación y atribuye estas facultades a un organismo ajeno a la Secretaría y ajeno al sindicato. Por eso, ¿dónde está lo educativo? Es una reforma administrativa política, antisindicalista, que es atentatoria contra los derechos de organización. Entonces, de organización y del propio empleado, que podría ser en este caso el docente, ¿no? Sí, va contra el trabajador docente, va contra él, pero en la parte a la que me refiero, va contra la libertad de asociación de los trabajadores, de los docentes, porque deja sin marco de maniobra a los sindicatos. Pues por eso la Gordillo se les reveló, estando de acuerdo con ella por 24 años. Se les reveló y bueno, ahí la tienen en el espacio donde está. Claro, ahorita vamos a ir viendo, yo creo que a ver si nos da tiempo para ir viendo algunos aspectos concretos de la reforma. Ahorita, lo que yo comentaba ahorita en la introducción es que yo veo que si bien es cierto, antes había la posibilidad de convivir, podríamos decir, de proyectos diferentes, la sección 18 podía echar a andar el proyecto de lectoescritura, las escuelas integradas, o sea, una serie de proyectos que no estaban como eliminados, les permitían la subsistencia y en Guerrero y en Oaxaca. Pero ahorita bajo el nuevo esquema, con toda una campaña en contra de la actuación magisterial o docente, siento que estamos en otro contexto diferente al que tradicionalmente se daba. ¿Es verdad o no? Sí, desde luego es verdad. Hay un cambio en este contexto. El Estado está asumiendo una postura de homogeneizar los planes y programas en todo el país, dejando de lado las aportaciones que los docentes, que los trabajadores de la educación van construyendo a lo largo de su historia personal, de su historia como trabajadores. Entonces quedan de lado varios proyectos. En esta pretendida reforma, hasta lo que tenemos, porque faltan las leyes reglamentarias, entonces tenemos la reforma del artículo 3º, pero está todavía la discusión en las leyes reglamentarias, pero lo que se ha filtrado, los avances que se tienden a homogeneizar los planes y programas en el país, con una visión pues, como si todos fuésemos iguales. Y bueno, de ser iguales es una vieja aspiración, y bueno, ojalá que esto fuese así, pero la realidad es que no son iguales los niños de la costa, los niños de la meseta, los niños de la capital del estado o los niños de la capital del país, para citar algunos de los espacios, inclusive en una misma población. Aquí en Morelia tienen condiciones distintas los niños que viven en Altozano, en el centro de Morelia, o los que viven en la periferia de Morelia, aquí en Gertrudis Sánchez, en la colonia Solidaridad. Las condiciones de los alumnos son distintas, tienen un contexto económico, cultural distinto. Las condiciones económicas, socioeconómicas de sus familias también son distintas. Los problemas que enfrentan también son distintos. Pero, a ver, lo que quería se ha percibido en el magisterio, es que es un elemento que hay que retomar, ¿cómo podríamos decir? Esta generación de un encono social, vale la pena retomarlo, ¿no? Un encono social que se ha generado a través de Mexicanos Primero, con el de Panzazo, con el gobierno federal, desde el panismo, tratando de denigrar el trabajo docente. Yo creo que ese es un elemento que a mí me parece preocupante, que estén tratando casi de criminalizar la práctica docente. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es lo que quiero. A ver, adelante.
No, desde luego que es verdad. Bueno, estos mexicanos primero que están metidos en los medios de comunicación, con Claudio X González en Televisa y con este señor Alejandro, me parece, Ramírez en Cinépolis, o sea, son dos espacios de difusión donde le dieron amplia cobertura a este pseudo documental de Panzazo, donde denigran la posición del maestro. Y bueno, lo han hecho en distintos reportajes que han transmitido en la televisión abierta en Televisa. Desde luego que lo denigran y denigran la capacidad que el maestro pueda tener para generar los programas, los métodos, las propuestas metodológicas para atender el hecho educativo. Sí hay ese ataque mediático, sistemático. Han ido buscando y han logrado un cierto nivel de encono en algunos sectores de la sociedad. No han logrado en la mayoría de la sociedad. El pueblo, los padres de familia de nuestras comunidades, de nuestras colonias, sí reconocen el trabajo y la dedicación del maestro y sí reconocen las propuestas que tenemos los maestros. En esta parte donde este mexicano, el Estado, y valiéndose de algunas agrupaciones como Mexicanos Primero, porque hay otras agrupaciones que también lo hacen, han estado denigrando sistemáticamente al magisterio. Y parte de esta reforma educativa, que no aparece con la reforma del artículo 3, que habían tratado de imponerla con algunos programas con otros nombres, como el Acuerdo por la Calidad de la Educación, la ACE, ¿no? En este tipo de programas y de proyectos habían tratado de tener programas aplicados a todo el país, criminalizando la iniciativa de los maestros, diciendo que hay que apegarse de manera estricta a los planes y programas que se dictan desde el centro de la República y dejando un margen muy reducido para las propuestas regionales de los estados, concretamente en una materia, en el caso de la primaria, en 3er grado de primaria, con lo de que es geografía e historia de la entidad, nada más. Y nosotros, por el contrario, hemos estado impulsando la idea de que la educación debe de partir desde el contexto más inmediato del alumno, inclusive que el desarrollo económico debe de partir desde la comunidad, desde nuestra población, un desarrollo endógeno, desde dentro, que no vengan desde fuera a tratarnos de imponer políticas económicas o educativas, claro, como es este caso. Pero efectivamente sí hay ese encono. ¿Podríamos decir que es una ley, una reforma chapucera, que ya estaba cocinada dentro de los aspectos ya de tiempo atrás, que venían estos grupos que quieren apropiarse de toda la parte, ¿qué podemos decir?, de ganancia que pueda tener la educación? Es una ley ya chapucera, podríamos decir, que ya estuviera preparada, que ya estuviera, que es como algo que les están ya cediendo a estos grupos de presión económicos, Roberto. Pues yo creo que pues ya tiene tiempo, ¿no? Sucediendo esto. Las grandes potencias económicas en el mundo siempre han hecho acciones contra las autonomías de los estados nacionales. Antes teníamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de distribuirse el mundo, distribuirse los mercados, para apropiarse de la materia prima, para apropiarse de los recursos naturales, por ejemplo, el petróleo, etcétera, etcétera, incluso hasta la mano de obra. Hoy los organismos internacionales han creado precisamente oligarquías o grupos financieros que tienden a controlar y a enajenar todavía más las autonomías de estos estados nacionales, y nuestro país, México, no está exento de esa penetración que está haciendo la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, haciéndole recomendaciones a nuestro país, porque los ideólogos de la reforma no se encuentran aquí. Son gentes extrañas que tratan de mediatizar, de generar una condición de mercado, de empresa al campo educativo para ellos poder venir a invertir aquí a nuestro país. Pero las ganancias sí se van a caer en los grupos de aquí.
Ahorita regresamos, hacemos un pequeño corte y continuamos haciendo el análisis y después propuestas. Ya, aquí estamos de regreso ya en cambio en el debate, analizando, bueno, aspectos del contexto en el cual se está tratando de imponer una llamada reforma educativa. Habíamos comentado al último los aspectos que tienen que ver con lo chapucero que podría ser o no ya una reforma de este tipo. Que lógicamente lo que comentaba el compañero Roberto, esto va dentro de un contexto nacional, internacional, del capital, cómo se mueve y cómo se apropia y cómo se refuncionaliza, pues están todas las reformas estructurales, pero de la reforma educativa, profe, ¿qué nos...? Pues la reforma educativa yo creo que es una reforma que había sido cocinada con anterioridad, porque históricamente las reformas constitucionales cuestan mucho trabajo, porque requieren una mayoría calificada del Congreso para que puedan pasar. Entonces requieren el acuerdo de varios partidos políticos, o que un partido político sea aplanadora para que tenga los votos suficientes. Y las reformas, todas, las constitucionales con mayor razón, deben ser ampliamente consultadas a todos los sectores involucrados. Esta reforma del artículo 3 debería de haber sido a los maestros, a los padres de familia mínimamente, a la parte involucrada, pero fue presentada el 10 de diciembre y para el día 12 de diciembre, 2 días después, ya había pasado por comisiones y por el Pleno y había alcanzado más de los votos que se requerían. Requería creo 375, tenía ya 410. Entonces es una ley que estuvo cocinada con toda anterioridad, donde los poderes formales del país y fácticos se habían puesto ya de acuerdo para dar ese albazo al pueblo de México, totalmente convencido de que estaba ya cocinada previamente. Ahora dentro de este contexto ya pusimos la base. ¿Qué está haciendo la sección 18 con propuestas? Porque también dicen que los maestros no tienen propuesta. Que es lo que usted comentaba al principio, no es tanto ser contestatario, digo, yo lo quise decir en un contexto más de lucha, pero sí, está bien, estamos de acuerdo, aceptamos eso. Hay propuesta, hay la idea de que sí hay una contrapropuesta que es viable, que es funcional, que tiene todas las características para sacar o llevar a mejor término los procesos educativos en México, que lógicamente tendría que ser más presupuesto, o sea, cosas que también quieren olvidar esta reforma. Adelante. Sí, desde luego que hay propuesta. La sección 18 tenemos desde hace varios años una propuesta de ley estatal de educación. Tenemos propuesta en materia educativa, no son solamente los de escuelas integrales. Tenemos un proyecto democrático de educación y cultura muy amplio que fue planteado al gobierno del estado como una propuesta de desarrollo que no solamente involucra la parte educativa, sino también el contexto económico y social de la población. Este también ya es un proyecto nacional. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha recogido los esfuerzos que en esta materia han hecho varios estados. Michoacán no es el único que ha trabajado en este terreno, lo han hecho los compañeros de Oaxaca, lo han hecho los compañeros de Guerrero, compañeros de Zacatecas, compañeros de la Novena de la Ciudad de México, del Distrito Federal, compañeros de Chiapas, tienen propuestas que fueron recogidas en un evento educativo, un congreso al que fuiste tú delegado, sí, Robert, sí, claro. Fuiste en la Ciudad de México a estos días, donde se recogieron los resolutivos de nuestro Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura, como los resolutivos de los demás estados de la República. Y ahí se preparó un documento que es nuestra propuesta. De hecho, ahora, en esta jornada de lucha, nos sentamos a negociar con la Secretaría de Gobernación y presentamos, ahí está, sobre la mesa, nuestra propuesta. De hecho, nuestra primer posición con respecto a esta llamada reforma educativa es la derogación del artículo 3 constitucional en las modificaciones que le hicieron. Pero en la parte de las leyes reglamentarias, que tendrá que ver con la Ley Federal de Educación, tendrá que ver con la ley sobre
que rija al Instituto Nacional de Evaluación si se quedara como está, y tendrá que ver con lo que es el servicio de profesionalización docente. En este terreno tenemos nuestras propuestas elaboradas, es decir, sí hay propuesta de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde se encuentran las propuestas de la sección 18, y que estas propuestas han sido construidas desde la base, desde el maestro del grupo, en asambleas delegacionales, en asambleas regionales, en foros y en congresos estatales populares de educación en todo el país. Algunos elementos rápidos. Bueno, pues lo que me gusta del proyecto alternativo que está presentando la CENTE a nivel nacional es precisamente esto último que acaba de mencionar el maestro Salvador, de decir que las propuestas pedagógicas surgen de los maestros que están frente al grupo, y estas propuestas son consensadas, son dialogadas en las reuniones de acuerdo a la estructura de cada sindicato. Han salido a nivel delegacional, han pasado los consensos de las reuniones regionales, y así sucesivamente hasta llegar al Congreso, al 5º Congreso Nacional de Educación Alternativa de la CENTE. Han sido aprobados todos estos elementos que tenemos y que ofrecemos a la sociedad mexicana. Nosotros estamos ofertando al gobierno mexicano porque nosotros sabemos que ellos no están comprometidos con las necesidades del pueblo, ellos están comprometidos con los mandatos que les ordenan estos organismos internacionales que ya mencioné hace rato, como la OCDE. No están obedeciendo, no están mandando obedeciendo al pueblo, al contrario, están administrando la apatía y la falta de interés y de opinión que no genera el pueblo, porque siente que no se están perjudicando. Ahora que empiecen a aplicar en algunos lugares, porque en Michoacán seguramente no lo van a aplicar porque hay un trabajo, hay una propuesta. Silenciarnos o ignorarnos o hacernos invisibles sería no tomar en cuenta la propuesta que se tiene de la sección 18, en este caso en Michoacán, de la propuesta de ley estatal de educación, donde vienen plasmados y desarrollados cada uno de nuestros programas educativos. No tomarnos en cuenta a los maestros michoacanos significa también pasar desapercibidos de que nuestra lucha ha dado resultados positivos para la sociedad michoacana. Gracias a nuestro movimiento se tienen libros, útiles, calzado, uniformes gratuitos para la población. Yo me acuerdo aquella ocasión que se conquistó la primera dotación gratuita de libros o de útiles que nos hicieron dar un día de nuestro salario. Eso yo creo que la sociedad michoacana valora y revalora a sus maestros, que estamos comprometidos no solamente en la defensa del artículo 3 original, aquel que es producto de la Revolución Mexicana, sino también defender a la educación pública y gratuita desde la perspectiva de nuestra organización sindical. O sea, yo entiendo esto, lo que comentaban, de que los verdaderos padres de familia, los que están cerca de sus hijos en las escuelas, pues en los que los acompañan, se dan cuenta de los beneficios que obtienen bajo un régimen donde el sindicalismo democrático ha permitido o ha logrado obtener beneficios para la población, no nada más para el sector, pues, que muchas veces dicen. A mí lo que me preocupa un poquito es bueno, no me preocupa en el sentido de que no pueda darse esta primavera magisterial que estamos, un resurgimiento de la primavera magisterial a nivel nacional. Lo que me preocupa es de que el gobierno federal quiere estatalizar las luchas magisteriales, las quiere llevar a los estados. Por eso, en este contexto que comentaba el profesor, sí, aquí hay luchas y aquí se logra, pero no, aquí la lucha es nacional. Aquí se escaló y no se está buscando dentro de esta primavera magisterial lograr que las modificaciones o cambios y todo sea desde el nivel federal.
¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Déjame poner un antes con lo que se comentaba ahorita sobre las precisiones de nuestra propuesta educativa. Solamente agregar lo que decía Robert, que tiene dos componentes nuestra propuesta. Uno es el pedagógico, en qué se sustenta, o sea, no es la invención solamente sin sustento, sino que en la propuesta educativa, nuestra propuesta educativa que está sobre la mesa, está sustentada en teorías probadas científicamente, como el constructivismo, como la pedagogía de la liberación de Pablo Freire, pero sobre todo que se recogen las experiencias de distintos grupos de México y de otras partes del mundo. Es decir, son propuestas probadas científicamente ya. El otro componente que tiene que ver con la parte de la normatividad se fundamenta en la democratización de la educación, en el cambio de la estructura vertical que prevalece en la educación, donde hay jerarquías y los trabajadores tienen que obedecerlas. Ahora la propuesta es una propuesta democrática en el uso y en las facultades, en las funciones de cada uno de los actores de la educación, de los docentes, los directivos, dejan ser directivos para ser coordinadores, los alumnos asumen un rol protagónico. Es parte de los principios. Y ya sobre lo que comentas ahorita, sí, el gobierno va más allá de mandar la lucha a los estados. El gobierno, el Estado mexicano, pretende llevar la lucha individualizada. O sea, pretende una sociedad no organizada, una sociedad de ciudadanos, donde cada quien se rasque con sus propias uñas, podríamos decir, con uno de los saberes de nuestro pueblo. Por eso el atentado es contra todos los sindicatos. Por eso decimos que esta, más que una reforma educativa, es una reforma política, porque ataca a quien se organiza, porque lleva la defensa del derecho laboral, lo lleva a que sea una lucha individualizada. Entonces, esta etapa de mandar la lucha a los estados y a los municipios es una primera etapa en un ataque hacia el sindicalismo. La fase final será que cada quien luche de manera individual. Porque ahorita, como está planteado en la reforma donde dice que se distribuya la función social entre los 3 niveles de gobierno, está descentralizando no solamente a los estados, que los 3 niveles de gobierno es gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Entonces está municipalizando la función social. Entonces está mandando una papa caliente a los municipios que históricamente no han tenido la capacidad para enfrentar los retos económicos y políticos que tienen. Hemos visto tristemente algunos municipios donde ha renunciado de forma masiva todos los miembros del Cabildo ante la incapacidad de hacer frente a los problemas. Ahora le están mandando más problemas. Pues mire, ya casi para concluir, hay una papa caliente que me gustaría ver si ponerla aquí en la mesa como una pequeña conclusión. Se ha comentado que se está aperturando ya el gobierno federal a través del secretario de gobierno, Osorio Chong, de que hay la apertura para que la gente participe de aquí a septiembre, etcétera. Otros están diciendo que los están invitando al Pacto por México. ¿Ah? A ver, en ese sentido, es una, o sea, si lo pensamos, es una lógica que tiene la gente de Salinas de Gortari desde los tiempos o sea, tiene su... Es del corporativismo. Eso, descabezar, jalar, o sea, es interesante. A ver, como conclusión, son los pactos sociales que inició Miguel de la Madrid, donde metía en un mismo costal empresarios y trabajadores, a todas las partes que están en conflicto. Ahora, pues, posiblemente el gobierno de Peña Nieto sí quisiera ver a todos los sectores sociales metidos en el Pacto por México. Nosotros, desde luego, no vamos a estar en ese Pacto por México, porque todas las propuestas que están ahí planteadas, a nuestro juicio, son en contra del pueblo. La educativa en contra de nosotros, del pueblo también, pero hay más reformas. Pero lo que sí es cierto es que está sobre la mesa con la Secretaría de Gobernación el compromiso, así lo estableció, de no mandar propuestas de reforma de las leyes reglamentarias hasta en cuanto no se haga una amplia consulta a toda la sociedad.
A la sociedad, incluyendo maestros, padres de familia, alumnos, ¿no? A la sociedad en general, así, incluyendo todos estos sectores sociales. Esto es lo que tenemos hasta este momento de ganancia, pero tenemos que reafirmarlo. Todas las leyes deben ser consultadas con toda la sociedad, más con los sectores involucrados. Y ese es el compromiso que hizo la Secretaría de Gobernación, de hacer la consulta, no mandar iniciativas de leyes reglamentarias hasta que se haga esa consulta. Ese tiempo, bueno, decir septiembre es ponerle una fecha que no está puesta, puede ser más tiempo. Exacto. Yo creo que un tema tan trascendente para la vida de los mexicanos requiere una amplia y profunda consulta, y ponerle fechas así muy cortas, yo creo que y mecanismos, ¿no? Y recursos, sí, y todo para lograr realmente la participación en las consultas, porque dicen, abrimos la consulta, pero la consulta es cada quien por su camino, ¿no? Sino acordar. Y que sea una consulta amplia, verdadera, que no sea simulada. Exacto. Pues lo que nos queda señalar es de que no estamos de acuerdo en las formas, ¿sí? En los estilos de imposición, de verticalismo, de cerrazón total, de violencia, de impunidad, de situaciones que ponen en desventaja a la sociedad mexicana. Nosotros como sindicato representamos a una parte del pueblo de Michoacán, y esa organización que tenemos nos da a nosotros el derecho de representar a nuestro pueblo de Michoacán. Por eso estamos en la pelea, una pelea legal, una pelea jurídica con los amparos, y la otra es la pedagógica con nuestro proyecto alternativo, y pues lo político es la movilización y la concientización de nuestra población. Queremos que respondan con opinión, con crítica, para que no nos impongan leyes, no nos impongan reformas que perjudiquen a nuestra economía, a nuestra cultura, a nuestras raíces, a nuestra identidad. Esa sería la conclusión que estamos señalando. Mi conclusión es de que si se implementa la reforma sobre la organización magisterial, cuidado sociedad mexicana, porque vienen con todo. Pues claro, se quieren llevar todo. En la forma en que todos debemos unirnos ahorita en la defensa de un derecho constitucional consagrado desde mucho tiempo antes, 1917. Que costó vida, sangre, vidas. Pues ahí está. Gracias, se los agradezco mucho que hayan venido. El tiempo se fue volando. Yo les hago la invitación a pronto volvernos a reunir para ver cómo va el avance en esta consulta, cómo van los avances con gobernación, cómo se está estructurando, y bueno, que quede la invitación abierta. La invitación abierta. Sobre el Día del Maestro, ¿cómo nos lo vamos a pasar el Día del Maestro? Bueno, ahorita platicamos a ver qué hacemos. A ustedes les agradecemos mucho por vernos, por escucharnos, y los esperamos en un programa más de Cambio en el Debate. Hasta pronto.